buenos días a todos. Vamos a empezar ahora sí con la mesa 5, titulada Estudios sobre la traducción de lenguas indígenas 1. Tenemos 2 mesas dedicadas a la traducción de lenguas indígenas y bueno, vamos a empezar esta mesa con la ponencia de Laura Mejía Jaramillo, titulada Textos rebeldes, experimentación entre géneros y traducción en el Antropoceno. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, primero me gustaría aclarar que no soy traductora de lenguas indígenas, pero me siento muy honrada de estar en esta mesa, de que mi ponencia fuera seleccionada para estar aquí. Bueno, voy a leer, espero que me puedan seguir. Entonces, sí, como decía, mi ponencia la titulé Textos rebeldes, experimentación entre géneros y traducción en el Antropoceno. Esta ponencia forma parte de una investigación más amplia en la que comento el proceso de traducción de la obra de la antropóloga estadounidense Elizabeth Povinelli, que escribe en inglés. Yo estoy traduciendo en este momento su obra del inglés al español, con una editorial que se llama Otros Presentes, una editorial de Bogotá, que tiene como propósito difundir textos en relación con los nuevos materialismos, las ontologías orientadas a objetos, el giro ontológico en la antropología, una tradición que se ha traducido mucho en México, pues en Argentina, pero digamos que en Colombia sentíamos que faltaba hacer ese esfuerzo y entonces en alianza con la editorial Cactus comenzamos a sacar algunos libros. Por ahora en realidad solo hemos sacado uno, y este será nuestra siguiente publicación. Esta investigación hace parte de una tesis de maestría, entonces una traducción comentada, y voy a presentar una parte de mi investigación. En el ámbito de la antropología, Povinelli analiza cómo funciona el geontopoder, la lógica mediante la cual se organiza el poder en el liberalismo tardío. Su objetivo es examinar el aparato crítico occidental desde el punto de vista de Carraving, es decir, desde la perspectiva de los miembros de la comunidad Belgiuen en la península Cox, en el territorio norte de Australia. El colectivo cinematográfico Carraving es un proyecto social que Povinelli creó en colaboración con los miembros de la comunidad. Este colectivo cinematográfico explora formas de habitar la tierra, lejos de las formas estatales de tenencia de la tierra y de las políticas del reconocimiento del multiculturalismo neoliberal. Bueno, ahí está la portada del libro, el logo del Carraving, y aquí está la descripción de este colectivo de cine en su página web. Yo lo traduje en mi texto y ahí lo pueden seguir en inglés si alguien prefiere. Y en la imagen está Povinelli con el resto de miembros del Carraving. El colectivo cinematográfico Carraving es un grupo mediático indígena de base. El cine constituye para los Carraving un medio de autoorganización y análisis social. Las proyecciones y publicaciones permiten a los Carraving desarrollar lenguajes y formas artísticas locales y ofrecen al público la oportunidad de comprender nuevas formas de acción colectiva indígena. Su medio es una forma de supervivencia, un rechazo a renunciar a su territorio y un medio para investigar las condiciones sociales contemporáneas de desigualdad. Las películas representan sus vidas, crean vínculos con la tierra e intervienen en las imágenes globales de la indigeneidad. Para Povinelli, la biopolítica de Michel Foucault resulta insuficiente para comprender el liberalismo tardío contemporáneo, pues este ya no opera únicamente mediante la regulación de la vida, sino también a través de discursos y estrategias que producen y administran la distinción entre lo vivo y lo no vivo. En este sentido, lo que quiere hacer Povinelli es producir un nuevo lenguaje que nos dé las herramientas teóricas para comprender el mundo contemporáneo, que ya no opera a través de las lógicas de la biopolítica que bien describió Foucault pues, en el siglo XX. Entonces, partiendo de allí, quiero explorar dos elementos centrales de la traducción de este texto y de estos textos de la teoría contemporánea que buscan deshacer las distinciones entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, textos que yo, y quizás erróneamente lo hago, he decidido llamar hoy textos del Antropoceno. El primero es el análisis del texto de partida y el segundo, el proceso de documentación de una traducción como estas.
voy a iniciar con el análisis del texto de partida. Como reconoce Penelope Johnson, no hay consenso en cuanto a la taxonomía utilizada para clasificar géneros o tipos de textos en los diferentes manuales de traducción que se encuentran actualmente en el mercado. Sin embargo, para ella, el primer paso fundamental dentro de un proceso de comentario de traducción es determinar a dónde pertenece el texto que se está traduciendo. Y me interesa resaltar y hacer énfasis en la palabra pertenece, porque esta es justamente la lógica que quiero desmantelar, la de la pertenencia. De hecho, no hay consenso sobre la definición real de géneros y tipos de texto. A pesar de la superposición terminológica y las diferentes definiciones de géneros y tipos de textos, autores como Rice y Vermeer, Snell, Hornby y Nord consideran que estas categorizaciones de los textos son cruciales para el proceso de traducción. Por motivos de tiempo, pues en este momento solo me referiré brevemente al esquema de Katrina Rice, que está aquí. Entonces, Rice considera que los tipos de texto son universales a pesar de las diferencias culturales y constituyen la base de la comunicación humana. Ella establece en su teoría de la traducción, al igual que Johnson, que el primer paso en un proceso de traducción es el análisis del texto de partida. Ahora bien, el primer paso en el análisis es determinar qué forma comunicativa se realiza en el texto concreto y utiliza el esquema de Bühler que divide la comunicación en tres funciones principales. En primer lugar, la comunicación de contenido, es decir, el tipo informativo. En segundo lugar, la organización del contenido de manera artística, es decir, el tipo expresivo. Y finalmente, la comunicación de contenido persuasivo, es decir, el tipo operativo, que otros denominan el tipo apelativo. A esto añade una cuarta superestructura, la que denomina el tipo de texto multimedial. Aunque Rice reconoce la existencia de tipos híbridos, donde un texto puede situarse en algún punto entre el tipo informativo y el expresivo, afirma que la transmisión de la función predominante del texto de partida es el factor determinante por el cual se juzga un texto meta. Por lo tanto, los traductores deben, siguiendo esta lógica, en la fase de análisis previa a la reverbalización, clarificar la función predominante del texto de partida, que luego determina el método de traducción mecánicamente, casi. La teoría de Rice sobre los tipos de texto y los métodos de traducción ha enfrentado varias críticas. Por ejemplo, sus clasificaciones omiten un punto importante, por ejemplo, que en los textos jurídicos y financieros las metáforas no son accidentes, sino que son constitutivas del lenguaje. También que la coexistencia de funciones dentro del mismo texto de partida y el uso del mismo texto de partida para una variedad de propósitos son evidencia de la vaguedad que no encaja cómodamente en estas claras divisiones. Por otro lado, Fawcett afirma que no existe un vínculo necesario entre la función textual y la estrategia que utiliza el traductor. Y entonces, si esto es así, y no existe un vínculo necesario entre la función textual y por extensión el tipo de texto y el género y su traducción, la idea de Rice de que la función debe ser el criterio principal al evaluar una traducción resulta engañosa. Al mismo tiempo, si la clasificación y tipologización del texto no determina necesariamente las estrategias utilizadas al traducirlo, entonces la pregunta principal al comenzar a escribir un comentario de traducción no tiene que ser, como dice Johnson, la pertenencia del texto. Geontologías se resiste a esta lógica. Dada la carga afectiva deliberada del texto y su rechazo a un solo registro estable, la función predominante no permanece fija y se desplaza dependiendo del lector y del traductor. Traje un ejemplo, pero es que sí siento que por tiempo creo que no voy a poder exponerlo muy bien. Voy a pasar rápidamente por él. Aquí está en inglés, pero no leeré la traducción. Povinelli describe, o más bien, el subtítulo del libro es Geontologías, un requiem para el liberalismo tardío. Entonces, Povinelli describe el libro como un manifiesto y como un requiem a la vez. Ella describe el requiem como una intersección de afectos y enmarca el libro como un texto que está simultáneamente destinado a indicar un cierto tono afectivo, pero también un cierto punto teórico. Lo caracteriza además como un manifiesto sucio o impuro.
En la teoría de Rice debemos decidir si la función realizada en el libro es informativa, expresiva u operativa, y sin embargo, si tomamos en serio las palabras de Povinelli, ninguna función domina claramente. El libro elabora un argumento teórico, informativo, tiene una carga afectiva deliberada y llama a una reorientación del pensamiento y la práctica en forma de manifiesto, que sería más bien operativo. La traducción, yo diría, no es una fórmula aplicada a un texto de partida que produce un texto meta, sino un encuentro interpretativo, contingente y afectivo con el texto. Y así, mi proceso de traducción del texto no dependió de identificar una única función predominante del texto, como requiere el modelo de Rice, sino de permanecer atenta a los registros cambiantes del texto, sus afirmaciones teóricas, su carga afectiva y su llamado a reorientar la manera en la que pensamos sobre la existencia y sobre el liberalismo tardío. Traducir geontologías fue, ante todo, un ejercicio de permanecer receptivas a las tensiones entre estos registros en lugar de resolverlos. El modelo tripartito de Rice no solo clasifica textos, sino que reifica una división epistemológica fundamental entre lo racional y lo afectivo, heredada del racionalismo ilustrado que sustenta gran parte de la teoría clásica de la traducción, por lo menos de los estudios de traducción. Al presuponer que la función dominante de un texto puede aislarse y transmitirse, Rice trata implícitamente el significado como separable del afecto y la forma como distinta de la fuerza. El proyecto de Povinelli desmantela activamente esta presuposición. Su elección del requiem no es incidental. El requiem es una forma que llora y teoriza simultáneamente, que lleva el argumento intelectual como peso afectivo en lugar de junto a él. Lo mismo ocurre con el manifiesto, que no solo describe una posición política, sino que ejecuta una injunción. Se trata, pues, de un lenguaje que actúa sobre el cuerpo tanto como sobre la mente. Entonces, si no podemos hablar de un tipo de texto o de una tipología textual única, podemos hablar de algún género en Povinelli. Dado que Povinelli enseña en un departamento de antropología, tiene un doctorado en antropología, pues resulta razonable asumir que su texto es una etnografía. De hecho, me refiero a geontologías como una etnografía cuando me preguntan qué es lo que estoy traduciendo. La etnografía ha sido considerada durante mucho tiempo el género de escritura primario de la antropología. Sin embargo, pues la palabra tiene muchos usos también, y hoy se usa como adjetivo para describir todo lo que hace un antropólogo. Yo soy antropóloga, entonces pues, si grabo un video, entonces estoy haciendo pues, no sé, un video etnográfico, y se volvió, digamos, como un concepto bisagra que sirve para hablar de cualquier cosa que nosotros los antropólogos hacemos. En el glosario de términos del Real Instituto Antropológico, a ver si está casi. La etnografía se define como el registro y análisis de una cultura o sociedad, generalmente basado en la observación participante y que da como resultado un relato escrito de un pueblo, lugar o institución. Esta definición revela una ambigüedad que quiero poner en primer plano. ¿Es la etnografía un método, una práctica o un género textual? Tim Ingold ofrece quizás la definición más básica de etnografía que conozco. La etnografía es la escritura sobre personas. Aunque los antropólogos probablemente no recurrirían al diccionario en busca de una definición autorizada, otros bien podrían hacerlo, y esto es lo que encontrarían, pienso yo, una descripción científica de razas y pueblos con sus costumbres, hábitos y diferencias mutuas. Uno podría encontrar geontologías en una sección de la biblioteca llamada etnografías. En su texto, Ethnography, Cherishing Our Second Fiddle Genre, la antropóloga Ruth Behar describe la etnografía como un género secundario, el género del segundo violín. Su texto comienza con una visión general del desarrollo histórico del género. Comienza con la voz desapasionada y distante de Malinowski, que evitaba cuidadosamente cualquier discusión sobre su vida personal y sus emociones, que describía la vida en las Islas Trobriand. Esa voz desapasionada aparece solo en la etnografía Argonautas del Pacífico Occidental. En contraste, sus diarios, publicados unos años después, revelaron intensos sentimientos de resentimiento hacia los isleños Trobriand, junto con fantasías eróticas impregnadas de sentimientos racistas. La publicación de dos diarios reveló una verdad ineludible.
El etnógrafo objetivo era una fachada. Algunos antropólogos vieron esto como una oportunidad para plantear verdades perturbadoras pero necesarias. Reveló la complicidad de los antropólogos con la historia que nos hace hoy etnógrafos, una historia colonial que no debemos olvidar. Pero Béjar cree que, a pesar de la vergüenza de este legado, la etnografía va hacia algún lado. La etnografía, al igual que otros géneros, está más difuminada que nunca. La etnografía tradicional, entre comillas, solía tener límites claros: un sujeto, un objeto, generalmente determinado racialmente, un campo definido, una voz definida, generalmente blanca y masculina. Era elaborada por el trabajo de campo holístico y singular del antropólogo. Pero existe la página en blanco del presente. Béjar idealiza las etnografías contemporáneas como democráticas y postcoloniales. Yo no creo que esto sea necesariamente cierto. Sin embargo, esta página en blanco es efectivamente bastante diferente de Argonautas del Pacífico Occidental. No todas, pero muchas etnografías contemporáneas trascienden la dicotomía sujeto-objeto y abren un espacio nuevo y postcolonial para la investigación. Geontologías, como muchas etnografías contemporáneas, va más allá de la dicotomía sujeto-objeto y abre un espacio para la reflexión postcolonial. Como escribe Povinelli, mi vida académica ha consistido principalmente no en producir textos etnográficos que expliquen su cultura, la de los miembros de la comunidad Belgiuen, y sociedad a otros, sino en ayudar a analizar cómo el poder liberal tardío aparece cuando se lo encuentra desde sus vidas. Mi objeto de análisis, en otras palabras, no son ellos, sino el liberalismo tardío de los colonos. Su texto no intenta proporcionar un relato total de la vida comunitaria, los rituales, las prácticas o las relaciones de parentesco Belgiuen. En cambio, escribe tanto en primera persona el singular como el plural, la primera siendo ella y la plural siendo ella y sus colegas del cine Carrabing, quienes toman el liberalismo tardío colonial como objeto de análisis. Es decir, su objeto de análisis es el liberalismo tardío, no los miembros de la comunidad Belgiuen, definidos como el otro de ella, pues antropóloga estadounidense. Me queda poco tiempo, entonces pasaré rápido por acá. Bueno, ¿cómo se relaciona geontologías con la etnografía entonces? O para usar las palabras de Johnson, ¿pertenece al género de la etnografía este texto? Creo que no. Geontologías no pertenece a la etnografía, es pariente de ella. Y aquí por pariente me refiero a las relaciones de parentesco que ha estudiado la antropología. Ser pariente, por lo menos a la luz del pensamiento de Marilyn Strathern, que hace, digamos, unos estudios de parentesco contemporáneos, sigue no la lógica de la pertenencia, que está determinada por la identidad y la representación, sino más bien las relaciones de parentesco, tal y como ella la estudia, son relacionales, de historias compartidas, fundadas no en la identidad, sino en lo emergente de las relaciones. Y en este sentido, podríamos decir que geontologías no está en la etnografía como una casilla fija, porque para Strathern las relaciones combinan conexión y diferenciación, de modo que pariente de la etnografía puede significar proximidad sin identidad. Entonces me interesa pensar mejor la relación de los géneros textuales como una relación de parentesco. Para terminar, pues quería, a propósito de la mesa, hablar sobre una reflexión en torno al animismo y el totemismo. Voy a leer rápidamente. La palabra traducción aparece 2 veces en todo el libro de Geontologías y, sin embargo, todo su pensamiento está atravesado por una ética de la traducción. La primera aparición de la palabra en el libro está relacionada con una decisión de no traducir un concepto indígena. La antropología ha dividido a los indígenas de Australia y Norteamérica con base en sus tendencias animistas o totemistas. Los australianos totemistas ven la tierra y los ancestros como la fuente de vida previa, mientras que los inuit y las comunidades de Norteamérica son animistas y se enfocan en los espíritus individuales como perpetuadores de la vida y la existencia. Pero estos no son conceptos inocentes y encuentran su origen en una geografía poscolonial en la que ciertos humanos fueron representados como incapaces de ordenar las relaciones causales entre sujetos y objetos, agencias y pasividades, y lo orgánico e inorgánico de forma adecuada. Para concluir, Povinelli resiste este tipo de traducciones y ella decide conservar el concepto Carrabing, que evita traducir los seres tierra que habitan su territorio como tótems y utiliza el Durg o el dreaming. Y ya.
Muchas gracias, Laura. Sin lugar a dudas, mucha materia para pensar para los antropólogos y nuevas maneras de definir lo que es el género, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Ana Paula Pintado Cortina, que nos va a hablar sobre el aprendizaje de una lengua indígena en la antropología social y etnología en México. Bueno, hola, ¿qué tal todos? Buenos días, gracias por aceptarme presentar esta presentación, esta ponencia. Primero que nada quiero decirles que esto surge de una preocupación personal. Yo he trabajado con los rarámuri desde hace ya muchos años y bueno, soy antropóloga de la ENA y bueno, pues esta es una reflexión y una especie de pregunta que me ha perseguido a lo largo de mi carrera profesional. Entonces aquí es muy interesante ver que en la ENA no es requisito hablar la lengua del grupo que estudias. Me hace pensar en muchas cosas. Tampoco, o sea, siendo etnólogo, antropólogo, inclusive lingüista, ¿no? Hay muchos lingüistas que estudian aspectos de la lengua, pero no hablan la lengua. Y como ustedes saben, pues hablar la lengua es algo muy complejo, ¿no? Tampoco está en el trámite de titulación y tampoco para concursar una plaza, ¿no? Es decir, pues, si yo soy especialista de la cultura tarahumara, como es mi caso, no me exigen que yo que tenga que hablar la lengua del grupo, ¿no? Y si nos vamos un poquito atrás, pues sí, el español es la lengua de poder, es la lengua de la administración, de la educación, tiene que ver con el desplazamiento lingüístico y hay una evidente relación asimétrica entre la lengua materna y la adquirida, que sería la lengua dominante de los pueblos indígenas, y me refiero a los pueblos indígenas cuya lengua materna, por ejemplo, en mi caso, los rarámuri todavía usan en la vida cotidiana esa lengua. Porque aquí hay una cosa que todavía no, digamos, no entiendo bien o he estado investigando, que hay veces que hay pueblos indígenas en donde ya la lengua materna ya pues está siendo desplazada poco a poco y está siendo usada en la vida cotidiana el español, pero sigue siendo lengua materna de alguna manera, ¿no? Entonces, pues se trata de una discriminación lingüística y también hay otro concepto que encontré investigando esta idea loca que se me ocurrió de la autodiscriminación, ¿no? Por un estudio que hicieron en España. Y es que ha sucedido mucho en México, que es cuando ocultas tu identidad o dejas de transmitir tu lengua a otras generaciones para no ser discriminado, ¿no? Es una forma de protegerse. Y sabemos que la antropología pues, es de origen colonialista y que hay una normalización, desde mi punto de vista, del uso del español para hacer el trabajo de campo. Nadie te pregunta, es decir, uno llega e impone la lengua y es el español, y así se empiezan a hacer las entrevistas. Y bueno, también por otro lado, el español es una lengua de sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, pues sí, cuando habla la gente con acento, pues son discriminados. Y hay muchas historias alrededor de eso, ¿no? Es decir, es una cosa que también he investigado, que he preguntado a lo largo de mi carrera, ¿qué sucede cuando salgo de la comunidad? Y empiezo y estoy en el pueblo estudiando la secundaria, ¿no? Como le ha pasado a muchas personas, y entonces estoy hablando un español que tiene un acento, porque mi lengua materna es otra y hay una discriminación. Entonces, obviamente que dentro de este orden social pues se están perdiendo las lenguas indígenas, ¿no? Y si seguimos así, pues se van a perder. Y esto, bueno, lo escuché también en una ponencia y lo decía, creo que Violeta Vázquez, en una ponencia en el Colegio de México. Y bueno, la lengua es el estudio de la condición humana. Y entonces, ¿por qué los antropólogos no aprendemos la lengua del lugar? Obviamente, hay muchos obstáculos.
uno de los obstáculos es pues que tiene que ser, muchas de estas lenguas se hacen a nivel campo y son años de estudio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hice una inmersión, estuve 18 meses en la Sierra Tarahumara y mi ilusión era que al terminar esos 18 meses iba a hablar la lengua con gente de ahí, ¿no? Por supuesto que fue muy frustrante porque pues yo no tenía una preparación previa en la ENA, porque nadie te prepara. Y entonces pues uno empieza ahí a hacerle como puede, ¿no? Y al final ya cuando me tenía que regresar ya era cuando ya estaba agarrando un poco la onda, ¿no? Del lenguaje y es muy frustrante. Y yo creo que sí es mucho más fácil, ¿no? Cuando haces una inmersión en la comunidad que cuando haces visitas intermitentes. Y en general en México el trabajo de campo es visitas intermitentes, salvo honradas excepciones, ¿verdad, Margarita? Entonces, pues sí hay un nivel de frustración, personalmente hablo desde mi experiencia, enorme, ¿no? Sigo trabajando la lengua rarámuri, sigo teniendo maestras donde hablamos en rarámuri y después de un rato se desesperan y ya no me quieren dar clases, en fin. Pero bueno, seguimos insistiendo en eso. Y bueno, una cosa muy interesante también es que escuchar un lenguaje donde tienes un desempeño limitado es muy cansado y requiere de muchísima concentración. Y entonces si estás haciendo trabajo de campo y tienes tu objetivo de investigación muy claro, que tienes que sacar, que porque pues, tienes la beca de doctorado y entonces pues tienes que preguntar en español, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tu rarámuri en este caso es tan deficiente que no puedes hacerlo en rarámuri, sobre todo cuando empiezas a hacer tu trabajo de campo. Igual al año pues ya más agarras la onda. Otra cosa que es increíble son los tiempos académicos. O sea, los tiempos académicos son devastadores para aprender una lengua indígena y para realmente llegar a esa profundidad, ¿no? Y lo sabemos perfectamente. Ahora, de hecho, ya han cortado el tiempo para recibirte de doctorado, ¿no? Antes, digo, yo afortunadamente me tardé 7 años, pero ahora no se pueden tardar tanto, ¿no? Además, nadie te lo exige, nadie te exige hablar la lengua. Y bueno, yo estaba en esta onda de estar investigando y buscando, encontré este concepto que se llama discordancia lingüística, que no existe en México, o por lo menos no lo encontré, y que he estado y he preguntado a otras personas, hice, digamos que es una investigación, lo que estoy haciendo ahorita, lo que estoy trabajando realmente es una investigación en pañales, ¿no? Pero bueno, encontré muchos artículos en el tema del trabajo social y, por ejemplo, este artículo que es de Noruega, es muy interesante, como empieza muy interesante el título, ¿no? Perdidos en la cultura. Y es sobre la relación que tienen los trabajadores sociales a la hora de establecer un diálogo con la gente, con los migrantes en Noruega. Y cuando no se comparte la lengua, la misma lengua, y en donde hay muchos malentendidos, ¿no? Muchas evaluaciones incorrectas. Y hay una culturalización de los problemas sociales, y eso es muy interesante, ¿no? Es decir, en vez de explicar que no hubo una comunicación, llegas a decir, no, es que la cultura es así, ellos son así, ¿no? Y bueno, tiene que ver entonces la competencia lingüística, ¿no? Tiene un uso de la lengua en distintos niveles. Y a veces, en el caso de los trabajadores sociales, y lo he observado en otros lados que luego les voy a comentar, uno no identifica en qué nivel está la otra persona de su español, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a ver. Y muchas veces cuando hay esta situación ya hay una relación de poder, ¿no? Hay una relación de superior a inferior. Y la persona que no habla la lengua, que no maneja la lengua, empieza a enfocarse en cómo puede comunicarse con la otra persona más allá del contenido, de escuchar el contenido, de escuchar lo que le está diciendo, en este caso la trabajadora social. La gente se queda en silencio y da respuestas muy cortas, sin preguntar mucho, y se provoca muchísimo estrés. Entonces hay una desventaja.
Entonces hay una relación entre las dificultades de la comunicación y la culturalización. Es decir, esto nos lleva al esencialismo de la cultura. Entonces, ante la falta de comunicación, los trabajadores sociales lo atribuyen a un problema social, en lugar de observar el problema de poder y el racismo. El problema de encontrar en la cultura la explicación de las complejidades inherentes en las relaciones entre mayoría y minoría puede anular otras razones que no son escuchadas y por ende caer en el racismo, la humillación y la decepción. Entonces, bueno, un ejemplo que decían estas trabajadoras sociales es que, bueno, estas señoras, una es doctora en filosofía y la otra es especialista en, trabajo social en Noruega, pero hicieron una etnografía. Entonces fueron a visitar fueron a observar varias entrevistas con trabajadores sociales y en una ponen un ejemplo de un señor que estaba enfermo y tenía un niño. No dicen el país, por supuesto, ni el nombre de la persona, ni nada. Y a la hora de la entrevista, la trabajadora social le decía, qué bueno que su hijo ya está yendo a la escuela, pero ahora va a haber un campamento y va a poder irse un mes y así va a poder convivir con otros niños. Y el papá respondía nervioso que no se podía. Y entonces llegaron a la conclusión de que ese tipo de nacionalidad no están acostumbrados a separarse de sus hijos por mucho tiempo. O sea, se llegó a un esencialismo cultural. ¿Qué pasó? Que después estas trabajadoras sociales volvieron a hablar con esta persona a través también de un traductor y se dieron cuenta que en realidad el problema del señor era que como tenía una enfermedad no podía cargar las bolsas del súper porque vivía en un tercer piso y entonces necesitaba de la ayuda de su hijo para hacerlo. No había otra opción porque estaban solos los dos en un país extraño. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues yo trabajé en Potrero, en el municipio de Batopilas, no voy a hablar mucho de esa región, pero sí ahí se habla la lengua materna, digo mucho, es decir, en la vida cotidiana. Y bueno, soy de la ENA y acá mi pregunta es, hablando en español con los rarámuri, ¿podemos tener malos entendidos? En cosas que sabemos de antemano nos podemos dar cuenta de que hay un malentendido, pero no en la cultura rarámuri. Es decir, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, a veces somos intermediarios los antropólogos de las instituciones. La Junta de Aguas concluyó, es que no saben cuidar las bombas de agua. El programa de reforestación concluyó, dejaron morir los árboles porque son flojos. El sistema de salud dice, no hacen caso, no se toman sus medicinas, o no llegan a tiempo, o son irresponsables con la persona que está enferma. En el caso de la Junta de Aguas, que es lo que acaba de pasar ahora, el técnico, se descompuso la bomba, el técnico fue y habló con ellos y les digo, bueno, yo creo que necesitan un taller, ¿no? Como un taller para explicarles el cuidado de la bomba. No, el técnico les explicó perfectamente. Y le digo, sí, claro, explicó en español perfectamente. Por supuesto, seguramente lo explicó muy bien, pero hay un problema de lenguaje, ¿no? Y eso lo he observado muchísimo, en donde los rarámuri se quedan callados y no hacen preguntas porque también hay una cuestión ahí de poder, una relación de poder. Entonces, muchas veces es el silencio el que los llena normalmente, se quedan en silencio. Y lo mismo pasó con el programa de reforestación, pues es que ellos dicen que no les explicaron para qué eran esos árboles cuando los fueron a dejar y pensaban que eran de otras personas, por eso no los recogieron. Y en el sistema de salud yo he observado, ¿no? Cuando he ido, digamos, a acompañarlos, sobre todo cuando hice mi trabajo de campo, la manera como explican es una manera muy rápida, veloz, en donde no entienden. Por ejemplo, una amiga mía, rarámuri, ahorita está enferma y ella estudió la primaria en su comunidad y ahora le pregunté, oye, ¿pero qué te dijo el doctor? No, me dijo que volviera en un mes, pero sí, ¿pero qué te dijo? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y no me supo responder, ¿no?
¿Por qué? Porque hay un nivel del uso del español y a veces nosotros asumimos que ese nivel es el mismo que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se usa el español en la compra de despensa, ¿no? Recoger apoyos, en Sembrando Vida ahorita, pero no, por ejemplo, ya los temas de gestión ya son más complicados. Y bueno, ¿qué pasa cuando se trata de hacer la investigación, ¿no? Es decir, nuestra investigación, y cuando preguntamos en español, ¿cómo sabemos que nos están entendiendo? Muchas veces nos basamos, por ejemplo, nuestras preguntas se basan en otros antropólogos que ya hicieron trabajo de campo, entonces tenemos cierta certeza, ¿no? Pero muchas veces pues no estamos a la expectativa como de las sorpresas, ¿no? Sobre todo porque hablan en rarámuri, no hablan en español. Es decir, no estamos escuchando una conversación, no estamos aprendiendo de esa conversación, de esos momentos de serendipity, como decirlo, o sea, fortuitos, ¿no? Sino es a través como de entrevistas, de preguntas. Claro, la observación participante nos ayuda muchísimo como a tener una buena investigación o tratar de respaldar nuestra información, digamos, en lo que observamos o lo que preguntamos, ¿no? Pero pues es interesante, digamos, o por lo menos a mí se me hace muy importante como que hacernos estas preguntas, ¿no? Hacernos, ¿por qué? ¿Por qué en la antropología no es importante hablar la lengua del grupo, ¿no? Y cómo sí puede haber problemas, o sea, sí nos tenemos que preguntar eso, preguntarnos que sí puede haber problemas cuando hacemos las entrevistas en español, porque no es su lengua la de ellos, la que usan. Y bueno, hay muchas formas también que usamos los antropólogos, usamos muchas palabras aisladas para definir cierto tipo de momentos de ritual, ¿no? Por ejemplo, y que a veces no tienen el suficiente contexto etnográfico como para poderlas demostrar, o esa forma, por ejemplo, de analizar las palabras etimológicamente. Y aquí pues nada más recuerdo, menciono a mi profesor Leopoldo Baliñas, que cuando yo llegaba con esos análisis etimológicos de una palabra me mandaba por las cocas directamente y me decía, esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si tú no estás haciendo trabajo de campo, si tú no estás demostrando que esa palabra, como lo buscaste tú en un diccionario X, en el diccionario de Brambila, que ni siquiera es de la región donde tú estudias, si tú no lo puedes demostrar en cuanto a lo que te dice la gente y a lo que observas, entonces ese análisis etimológico no sirve, ¿no? Y muchas veces como que nos quedamos en ese tipo de análisis y de alguna manera podemos caer en este esencialismo cultural. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Tenía otras ideas que les quería mostrar, pero yo creo que hasta aquí, y yo nada más lo dejaría como preguntas, más que nada, no son conclusiones. ¿Cuál es nuestra posición de los antropólogos ante el desplazamiento de la lengua si no aprendemos la lengua del grupo que estudiamos, ¿no? ¿Podemos caer en un esencialismo cultural cuando hacemos entrevistas en español? Si nosotros somos los transmisores de la sabiduría de otras culturas, ¿no deberíamos de hablar la lengua? ¿Será esto una forma de reproducir el colonialismo sin habernos dado cuenta? ¿Estamos colaborando en el desplazamiento lingüístico de alguna forma? Y bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Pues también vemos que las traducciones están inmersas también en lógicas de poder, ¿no? Y definir a quién le toca asumir la tarea de traducción está justamente en esta lógica. Bueno, ahora vamos a escuchar a César Aníbal Tránsito Leal, que nos va a hablar de las lenguas minorizadas y la escritura, desafíos de lenguas ágrafas en contextos contemporáneos. Bueno, muchas gracias. Igualmente agradezco a los organizadores de este evento
Y pues al igual que mi antecesora, pues yo también traigo algunas preguntas dentro de mi presentación. El título, pues la verdad se escucha como muy ambicioso, pero pues más bien es justo una serie de reflexiones que estoy teniendo a partir de un trabajo que estoy llevando a cabo. Es una publicación que que tiene como público objetivo a mujeres tejedoras de una comunidad mije en el estado de Oaxaca. Y bueno, también este trabajo que ahorita les voy a mostrar, pues tiene también como antecedente mi investigación doctoral precisamente en esta comunidad mije en Oaxaca. Y bueno, debo decir que esta investigación pues tuvo como tema central la documentación de la práctica textil en el telar de cintura que todavía realizan mujeres, niñas y jóvenes en esta comunidad. Y parte del trabajo que llevé a cabo en esta investigación fue un proceso de documentación en acervos textiles, en colecciones etnográficas de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Entonces, parte de este trabajo consistió precisamente en la revisión de acervos textiles, de algunas prendas, principalmente huipiles de esta comunidad. Y bueno, uno de los compromisos que yo adquirí con las autoridades comunitarias, pero principalmente con las mujeres tejedoras con las que llegué a trabajar en la comunidad y en la ciudad de Oaxaca, pues fue compartir con ellas el material que yo estaba documentando en estos acervos. Las diapositivas que les estoy presentando son una manera de ilustración porque muestran parte de la documentación, pues vamos a llamarlo así, iconográfica, que están tejidas en estas prendas textiles. Entonces, pues sí, cuando yo mostraba estos ejemplares textiles a estas mujeres, pues veían con sorpresa que pues estos huipiles ya no están en su comunidad y muchas de estas prendas pues ya no se tejían o ya no se tejen en la actualidad. Entonces, pues ellas me solicitaron que yo les llevara fotografías de estas prendas para que pues a su vez las pudieran ellas revisar. Pero sin embargo, pues hay una serie de dificultades que me orilló en este caso pues hacer este trabajo de documentación que a manera de ejemplo es el que podemos ver en estas diapositivas, que son figuras tejidas en estos huipiles y pues uno de los también inconvenientes es que pues el estudio de la lengua en esta comunidad, cuando menos en la variante lingüística de esta comunidad, pues ha sido también poco documentado y poco estudiado por los lingüistas. Bueno, claro que yo no soy lingüista ni tampoco antropólogo, entonces a lo mejor por ahí sí tengo algunas deficiencias metodológicas, pero pues también tengo algunas libertades para el trabajo con las comunidades. Solo mencionar de manera breve en dónde se encuentra esta comunidad. Se encuentra en la región Mije de Oaxaca, que la podemos ver allí en el mapa, el lado izquierdo, que está señalada con dos colores, y específicamente San Juan Cotzocón, que se encuentra entre la región media y baja de la región Mije. Decir también que para llegar a esta comunidad desde la ciudad de Oaxaca se toma alrededor de 6 a 8 horas, a una distancia de aproximadamente 150 kilómetros, es decir, la distancia en kilómetros es relativamente poca, pero pues las condiciones del camino dificultan el acceso a la comunidad. Y bueno, bueno, también destacar que muchas familias tuvieron que salir desplazadas hace casi poco más de 10 años, en el año 2014, debido a problemas políticos electorales. Entonces salieron más de 100 familias de esta comunidad. Entonces, en el desarrollo de este trabajo, pues han aparecido una serie de interrogantes acerca del impacto que puede tener el trabajo que yo estoy realizando. Como ya mencioné, pues este trabajo ha implicado en la revisión en acervos etnográficos y pues una cosa que digamos que fue sorprendente para mí fue que la mayoría de las mujeres tejedoras desconocían el formato del huipil, es decir, decían incluso que esos huipiles que ellos veían en las fotografías que yo les compartía, pues no eran de la comunidad.
Sin embargo, pues sí, las mujeres tejedoras de mayor edad, pues sí alcanzaban a reconocer no solamente las prendas, sino algunas de las figuras que se tejían en estos huipiles. Bueno, aquí estoy presentando parte de cómo fue el proceso de documentación de estas prendas en la revisión de los acervos, donde registré algunas de las estructuras de tejido, y comenzaba yo también un poco a dibujar las figuras que estaban tejidas en estas prendas. Parte de esta documentación pues ha sido acompañada también con un proceso de documentación lingüística. Insisto en que esta lengua ha sido poco trabajada por los especialistas en la lengua, y por lo tanto pues es muy poca la información que yo me encontré en este momento con relación a esta variante lingüística. Entonces pues tuve que hacer un poco de documentación lingüística siguiendo un poco los parámetros que dictan ahora sí que como dicen, dictan los cánones de los lingüistas, para poder hacer un acercamiento a esta lengua y poder conocer un poco los nombres de las figuras. Bueno, aquí podemos ver algunos de esos ejemplares textiles antiguos, que si los comparamos con lo que se conoce en la tradición textil de esta comunidad, pues aparentemente tiene poco que ver con lo que se ha registrado etnográficamente. Los datos estadísticos más recientes señalan una baja, y esto me parece a mí un poco importante, una baja en el número de hablantes del MIG. En el censo del 2010, por ejemplo, había 7.030 hablantes, pero ya para el censo del 2020 este número se redujo a solo 4.237 hablantes, según datos del INEGI. Esta disminución puede deberse precisamente al desplazamiento que hubo de estas familias que les comenté hace rato debido a la violencia política, y es en la cabecera municipal donde pues yo llevé a cabo este trabajo de documentación. Debo decir que la mayoría de los hablantes de esta comunidad, principalmente en la cabecera municipal, pues son hablantes del Mije, y las mujeres tejedoras también en un porcentaje considerable son monolingües, es decir, tienen como lengua materna al ayuk, al mije, y a veces hablan con mucha dificultad el español. Ha sido gracias a la educación básica pues la que se ha encargado en el caso de la indumentaria pues de preservar ciertas prácticas culturales, incluida el uso de la indumentaria. Sin embargo, pues sabemos que ha sido precisamente la educación básica pues uno de los principales actores que ha propiciado la desaparición gradual, en este caso, de la lengua. En un inicio, pues como ya lo mencionó mi antecedente, por promover el uso exclusivo del español, y después, pues a pesar del reconocimiento de las lenguas originarias y de las políticas emprendidas para su preservación, pues los educadores que llegan a esta comunidad o no son hablantes de la lengua, o si lo son, pertenecen a otras variantes lingüísticas. En el caso de la escritura de esta lengua, pues el sistema que se ha empleado ha sido el alfabeto latino. Con su uso se ha intentado crear precisamente un sistema convencional de escritura empleando el alfabeto latino. Sin embargo, pues estos esfuerzos se han enfrentado a diversos problemas. El principal pues es justamente la riqueza lingüística de estas lenguas, que pues han dificultado precisamente el uso de un sistema unificado de escritura. Sin entrar pues en muchos detalles acerca de las dificultades a las que se han enfrentado los hablantes, los estudiosos y las instituciones, es importante mencionar que cuando menos en el caso que a mí me ocupa, que es el de la lengua de Mije de San Juan Cotzocón, son pocos los hablantes que se pueden expresar eficazmente o que pueden escribir con suficiencia el alfabeto latino. Una parte de los hablantes, sobre todo los que han recibido la educación escolarizada, pues son capaces sí de escribir su lengua, pero no usando las convenciones que se han adoptado o que han adoptado otras comunidades. Entonces, pues ahí hay, digamos, cuando menos una limitante para el uso de la escritura de esta lengua. En el ámbito institucional y de las políticas públicas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pues las lenguas son reconocidas en igualdad de condiciones que el español.
El Estado mexicano, por lo tanto, pues está obligado a emplearlas en las plataformas comunicativas para tratar, y aquí voy a citar al artículo número 7 de esta ley, cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública, de acuerdo con el artículo 7. Como he mencionado, en el caso de la lengua mije o ayuk, han sido las iniciativas impulsadas por los propios hablantes los que pues, han intentado implementar este sistema de escritura unificado. La realidad, pues, sin embargo, muestra que estas lenguas pues, están ausentes en las plataformas comunicativas de las políticas públicas. Es decir, si una mujer tejedora, un habitante de la comunidad intenta acceder a un programa de la política pública del Estado, pues no solamente de Oaxaca, sino también a nivel federal, pues en primer lugar no va a encontrar que su lengua esté escrita en las plataformas comunicativas y en segundo lugar, si esta existiese en estas plataformas, pues no sería capaz de leerla porque precisamente no ha sido alfabetizado en su lengua materna. Entonces, ¿quién o quiénes van a leer estas lenguas si no han recibido en muchos casos pues la formación necesaria para leerlas y escribirlas? Entonces, pues me parece que el panorama relacionado con las lenguas originarias, pues en este caso, pues no es muy prometedor. Si bien no hay ejemplos notables, no solamente de la escritura, sino de revitalización lingüística, las lenguas originarias, cuando menos en el caso que a mí me ocupa, se enfrentan a serios desafíos que ponen en riesgo su sobrevivencia. Digo, más bien me gustaría como dejar esta serie como de preguntas y reflexiones para ver si más adelante en el intercambio que tengamos, pues podamos ampliar un poco la discusión. Entonces, pues quiero regresar nuevamente al ejemplo de trabajo que estoy realizando, porque pues varios de los objetos que ahora forman parte de los acervos etnográficos que fueron colectados precisamente gracias al trabajo de los antropólogos y a la etnografía de mediados del siglo XX, pues incluso fueron extraídos de manera clandestina y pues no han regresado a sus comunidades. En mi caso concreto, para las mujeres de la comunidad, pues es muy complejo acceder a la consulta de estos acervos. Paradójicamente, pues una de las principales barreras es su monolingüismo, es decir, que para poder acceder a la consulta de estos acervos en las instituciones, pues tendrían que pasar por una serie de procesos burocráticos en español para que puedan consultar sus acervos. Otro es la falta de conocimiento de la existencia de estos acervos en estas instituciones. Y bueno, insisto, otro pues es el aparato burocrático de las propias instituciones, el cual, como ya lo mencionó también la colega, pues suele ser selectivo y obstaculiza el acceso a las personas que desean consultar estos acervos. A pesar de lo que aparece en la legislación, pues sigue siendo común la discriminación y el paternalismo de algunos funcionarios de estas instituciones. Es decir, resulta muy complejo que una persona de una comunidad pueda llegar directamente a consultar los acervos etnográficos o los acervos de los objetos que se originaron o que fueron hechos en su propia comunidad. Me parece que el documento que ahora preparo, que es en realidad un catálogo de imágenes que fueron registradas o que fueron tejidas en estos ejemplares, será útil para su propia labor y sobre todo para las nuevas generaciones de tejedoras. Aquí solamente les estoy poniendo algunos ejemplos de cómo se ha transformado esta tradición textil. Es decir, si regresamos a los ejemplos textiles que están en las colecciones etnográficas, pues aparentemente tienen poco que ver con lo que se está tejiendo hoy en día, ¿no? Y curiosamente, pues una de las fuentes de las que abrevan las nuevas generaciones de tejedoras son las tecnologías, las nuevas tecnologías. Bueno, insistiendo, me parece que la barrera principal reside también y de manera paradójica en que estas mismas tejedoras pues no sean capaces de leer su propia lengua. ¿A qué me refiero? A que si bien estoy haciendo un proceso de documentación lingüística,
y que este proceso de documentación lingüística se está registrando utilizando las convenciones que utilizan los lingüistas, pues si en este libro están escritas en su lengua, pues va a ser muy difícil que incluso estando escritas en su lengua, pues sean capaces de leer la información que está ahí contenida. Y bueno, esto me parece relevante y es que cuando menos en el caso que me ocupa, pues justamente la escritura no ha representado un obstáculo para la sobrevivencia de esta práctica textil. ¿A qué me refiero? A que tradicionalmente, pues lo que han utilizado las mujeres tejedoras de esta comunidad, pues es el lenguaje, sí, pero el lenguaje en este caso del tejido, que ha sido empleado de manera pues eficaz y que ha ayudado a que esta práctica siga sobreviviendo. Haciendo un poco eco a Carlos Severi, que pone en entredicho esta dicotomía entre culturas ágrafas y culturas con escritura, pues considero que cuando menos en este caso, pues hay una serie de elementos pues comunicativos, vamos a decirlo así, que pues que no necesariamente está peleado con el uso de la escritura alfabética ni con la ausencia total del alfabeto. Entonces, pues lo que están utilizando las tejedoras, curiosamente y paradójicamente, pues a veces son los silencios en el proceso de aprendizaje, pero también los gestos, la ritualidad y, haciendo, insisto, eco de Carlos Severi, pues la memoria. Entonces, bueno, ahí lo dejo y espero que más adelante podamos establecer un diálogo. Muchas gracias. Gracias, César. Pues yo creo que todas estas prácticas de la traducción tienen que ver también con cómo pues, las creaciones que surgen de ellas, ¿no? Todos estos materiales en lenguas indígenas, para poderlos hacer también se necesitan como especialistas en escritura de una lengua, personas que entiendan, que puedan traducir, etcétera. Entonces vemos que hay como todo un intricado de acciones y de saberes que se necesitan también. Bueno, vamos a pasar a la ponencia de Francisco Arellanes y Ninian Martínez Navarrete, que nos van a presentar la ponencia Traducir desde el campo, experiencias y metodologías para representar la referencia pronominal en el zapoteco de San Pablo Huila. Sakpichi rate du rate buin ni takudiaj danonu. Buenos días a todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera decir dos cosas antes de empezar la ponencia. La primera es que agradezco profundamente al comité organizador del coloquio por convocar a una cantidad tan notable de especialistas en distintos campos disciplinarios, pero que hemos hecho de la traducción parte de nuestra labor y de nuestras obsesiones intelectuales. Muchísimas gracias y en particular a la doctora Shekufe Mohammadi. Lo siguiente que quiero decir es que el trabajo que vamos a presentar Ninian y yo es esencialmente un producto derivado de su tesis de maestría que presentó exitosamente en el programa en estudios mesoamericanos en enero de este año, programa del que por cierto también es egresado el doctor César Aníbal Tránsito, pero del doctorado, y que bueno, y en ese sentido me parece muy importante aclarar que si bien tanto el doctor José Alejos presente entre el público como yo fuimos unos buenos interlocutores con Ninian, pues el trabajo es esencialmente producto de ella. Bueno, voy a empezar entonces con la primera parte, que es la parte introductoria. El título de nuestro trabajo es Traducir desde el campo, pronombres, ontologías y traducción intercultural en el zapoteco de San Pablo Huilá. Y comienzo diciendo que el desafío de traducir en el zapoteco de San Pablo Huilá está en el ámbito de la traducción de narraciones, sobre todo de tradición oral, que es el área de especialidad de Ninian. Específicamente cuando trabajamos con una L2, que es una lengua originaria, hacia el español, en este ámbito persiste la idea de que el proceso consiste simplemente en pasar el contenido a la lengua meta como si se tratara de una transferencia directa y transparente. Y esto genera versiones de la traducción que pueden ser fluidas, pero también se trata de traducciones que borran distinciones gramaticales, pragmáticas y ontológicas
que son fundamentales en la lengua fuente. Y en muchos casos, los pronombres, la sintaxis y la propia organización del discurso se normalizan para ajustarse a las expectativas del español, lo que a su vez genera pérdidas sistemáticas de sentido. Por lo tanto, nuestra propuesta consiste en una alternativa metodológica para cómo traducir el zapoteco de San Pablo Huilá, que es nuestra lengua de interés, hacia el español. Por tanto, el eje central de esta ponencia es una propuesta de traducción translingüística intercultural desarrollada a partir de la conmensuración y de la premisa de que el significado lingüístico surge de la interacción entre código, contexto y lógica cultural. Podemos aplicar esta propuesta en dos niveles complementarios, que son el pronominal y el sintáctico. Y bueno, el objetivo es entonces mostrar que traducir no es solo trasladar palabras, sino interpretar mundos, y que una traducción intercultural puede hacer visibles esas diferencias sin borrarlas. Por cuestiones de tiempo nos centraremos solo en el nivel pronominal, que es el área de especialidad de Ninian. Voy a hablar brevísimamente sobre la ubicación de la lengua. El zapoteco de San Pablo Huilá es una lengua zapoteca, perteneciente, como todas las lenguas zapotecas, al tronco otomangue, particularmente al llamado zapoteco central, que incluye todos los zapotecos de los valles centrales y del istmo. Y esta lengua en particular se habla en la Agencia Municipal de San Pablo Huilá, la cual pertenece al municipio de Santiago Matatlán, en el distrito de Tlacolula, en los valles centrales de Oaxaca. Pero no se habla solo en la comunidad, sino también en algunas rancherías que la circundan, como Rancho San Felipe, Tierra Blanca, Rancho Blanco y Rancho Colorado. Brevemente ahora les hablo sobre el sistema fonológico de la lengua. Cuenta con 6 timbres vocálicos, I, E, I, A, U y O, con 3 tipos de voz. La voz modal, que es típica de todas las lenguas del mundo, representada aquí con una A, una voz ligeramente laringizada, A, y una voz con cierre glotal, A. Y cuenta con 4 tonos, alto, bajo, ascendente y descendente. Esta complejidad del sistema vocálico, más una serie de consonantes que no tienen su contraparte en español, hace que el sistema ortográfico pues incluya más diacríticos y más símbolos que los que estamos acostumbrados en el alfabeto latino hacia el español. Hablo ahora brevemente sobre los TAP como espacios de transformación ontológica. Los TAP, que es un término que se podría traducir al español como narración, constituyen un género narrativo clave para comprender la relación entre ontología y lenguaje en el zapoteco de San Pablo Huilá. Estos relatos forman parte de una tradición oral que circula en contextos familiares y comunitarios y que se caracteriza por aludir a acontecimientos considerados verdaderos, aunque en algunos casos pueden haber ocurrido hace bastante tiempo. Los personajes suelen experimentar transformaciones corporales que los llevan a transitar entre distintos estados ontológicos, por ejemplo, de humano a animal, de animal a seres inanimados como un cerro, sin que ello implique una ruptura en su identidad narrativa. Estas metamorfosis, lejos de ser un recurso estilístico, se inscriben en concepciones locales sobre la agencia, el territorio y la relación entre los seres humanos y los seres suprahumanos. El zapoteco de San Pablo Huilá ofrece un sistema pronominal particularmente sensible a estas transformaciones, y como el sistema pronominal es parte central de la tesis recién defendida por Ninian, pues en este punto me parece justo ya cederle la palabra. Gracias. Bueno, hablando específicamente del sistema pronominal de esta lengua zapoteca, es importante distinguir que la lengua cuenta con 6 pronombres personales para la tercera persona. Estos pronombres van a permitir designar a referentes suprahumanos, humanos de respeto, humanos informales, humanos de confianza, animales y entidades inanimadas. Este amplio repertorio, a su vez, va a permitir que el narrador ajuste la referencia de acuerdo con el estatus social, la apariencia corporal y la posición discursiva del personaje. El caso de estudio que les presentamos aquí es proveniente de una narración que se llama Cerro Nueve Puntas, que recopilamos en campo, y aquí les presento un breve resumen, pero la historia de lo que trata es de 2 personas originarios de San Pablo Huilá, un señor y un joven, que van al cerro a cazar y en su camino se encuentran un panal, lo cortan y deciden llevárselo. Durante su
camino por el cerro, hacen una parada y el señor comienza a sentir hambre y decide que es buena idea comerse el panal sin saber que no era un panal cualquiera, sino el encargado de proteger el monte. Entonces, como castigo por haberse comido ese panal, es convertido en serpiente. Ya convertido en serpiente, el señor comienza a transitar por el cerro hasta llegar al rumbo de Mitla y ahí encuentra un gran hoyo y trata de meterse, pero solamente puede entrar su cabeza. El resto de su cuerpo queda afuera y se empieza a enrollar y ahí es cuando comienza a convertirse en cerro, dando origen al sistema montañoso conocido como Nueve Puntas, que es el cerro que pueden ver ustedes en la imagen, que si se fijan, pues justo tiene esta forma de curvita que da la idea del cuerpo de una serpiente. Los cambios ontológicos que va experimentando el señor a lo largo de la narración se van reflejando en la lengua mediante la alternancia de pronombres de tercera persona. Cuando el señor es humano, el narrador emplea el pronombre de respeto, va, como pueden ver en el ejemplo 1, que se traduciría como comía el panal, según la traducción de mi colaboradora Yesenia. Cuando es serpiente, el narrador alterna entre el pronombre animal, ma, como se ve en 2A, y el de respeto, va, como se ve en 2B. Finalmente, cuando es cerro, el narrador emplea el pronombre inanimado ni, como se ve en el ejemplo de 3. En español, el cambio en el estatus ontológico de este personaje se vuelve invisible. En cambio, el zapoteco de San Pablo Huila marca estas transformaciones con un pronombre distinto. Va cuando es humano, ma cuando es animal y ni cuando es el cerro. La traducción al español omite el sujeto o lo normaliza como el señor, lo que hace que el personaje siga siendo leído como un humano, aun cuando el narrador ya lo trata como animal o como cerro. Sin embargo, esta invisibilización no es propia únicamente de este relato, sino que puede verse en otros textos. Y para mostrar ejemplos de esto, extrajimos 2 ejemplos de 2 textos previamente publicados en la revista Tlalocan, que sigue este esquema de presentar una versión glosada de los relatos. El primero es Juan Flojo, donde pueden ver en los ejemplos 4 y 5 que únicamente se utiliza una sola línea para la traducción. En esta narración, el pronombre de animal ma, que se utiliza en 4, alterna con el pronombre informal bi, que se utiliza en 5, para designar a un zopilote que intercambia su ropa con la de un niño humano, que es Juan, el protagonista del relato. La traducción aquí no refleja de manera consistente esta transformación ontológica, porque aunque en 4 sí se hace una señalización entre paréntesis con el compuesto zopilote niño, ya cuando se utiliza el pronombre de tercera persona informal, ya no se sigue utilizando esa misma nota de manera consistente. El segundo ejemplo proviene del relato titulado La siembra. Aquí nuevamente tenemos una sola línea de traducción y aquí, aunque no se trata de una alternancia por un cambio ontológico, sí vemos el uso del pronombre ya, que es poco frecuente encontrarlo en narrativas, y el narrador emplea este pronombre como un recurso pronominal que solo usan los hombres para referirse entre sí. La traducción publicada añade una aclaración entre paréntesis, lo que ayuda a recuperar la referencia, pero no transmite la dimensión social que este pronombre codifica en el zapoteco de San Pablo Huila, es decir, el hecho de que el hablante y el referente comparten una relación marcada por normas de uso específicas entre hombres. El modelo que estamos proponiendo de traducción translingüística intercultural reconoce que cuando 2 lenguas organizan la experiencia de manera distinta, no siempre es posible establecer equivalencias directas. Por ello, en lugar de buscar correspondencias formales, la traducción translingüística intercultural procura hacer visibles las diferencias estructurales, referenciales y pragmáticas que cada lengua codifica. Desde esta perspectiva, traducir no consiste únicamente en pasar un contenido de una lengua a otra, sino en reconstruir las distinciones que la lengua fuente expresa, incluso cuando la lengua meta carece de recursos gramaticales propios para hacerlo. La metodología, en este caso, recurre a expresiones perifrásticas, neologismos controlados y estrategias de explicitación, justamente con el fin de recuperar tanto el nivel referencial como el nivel no referencial. Los criterios que se utilizaron para recuperar la referencia y la ontología, específicamente en el caso del Cerro Nueve Puntas aplicado a la traducción de los pronombres de tercera persona, fueron 2: la recuperación de la referencia humana inicial y la representación de las transformaciones corporales. El primer criterio tiene que ver con los siguientes casos. Cuando un pronombre hace referencia a un personaje humano sin nombre propio,
como ocurre con el señor del que les hablaba, que es el que se come el panal, lo que se hizo fue retomar la frase nominal con la que el narrador lo introdujo por primera vez, que es justo la que se ve en 7A. Y posteriormente, como en 7B, cuando ya no se utiliza una frase nominal en el zapoteco, sino simplemente el pronombre de tercera persona, en la traducción al español sí se sigue utilizando la frase nominal, pero encorchetada para marcar que es una adición en la traducción. Esto asegura la continuidad referencial y evita ambigüedades en español, especialmente en un relato donde los sujetos no siempre se mencionan de forma explícita. El segundo criterio tiene que ver con cuando un personaje experimenta cambios en su estatus ontológico, como en este caso, de humano a serpiente y luego a cerro, se emplean compuestos nominales que integran la identidad original y la nueva apariencia física, como en señor serpiente en 8, cuando el señor ya fue convertido en serpiente, o señor serpiente cerro, como en 9, cuando ya fue convertido en cerro después de haber sido convertido en serpiente. Esta estrategia permite preservar la transformación ontológica que este zapoteco codifica mediante la alternancia pronominal entre ba, ma y ni, y que el español tiende a borrar en las traducciones. Estas decisiones lo que buscan es reconstruir en español las distinciones que el zapoteco de San Pablo Huila expresa mediante sus pronombres de tercera persona. Los compuestos nominales y la recuperación sistemática de las frases nominales iniciales funcionan como estrategias de conmensuración que permiten alinear dos sistemas lingüísticos que organizan la referencia y la ontología de manera distinta. Con ello, la traducción deja de ocultar la transformación ontológica del personaje y hace visible la información que el español no puede codificar gramaticalmente. Lo que proponemos aquí para aplicar esta propuesta de traducción translingüística intercultural al sistema pronominal del zapoteco de San Pablo Huila es una versión glosada de 6 líneas diseñada para atender necesidades y públicos distintos. Una línea ortográfica, una línea fonológica, una línea de glosas léxicas y gramaticales y 3 líneas de traducción. La primera sería la traducción realizada por los colaboradores nativohablantes, que es un uso de español como L2, que muestra los procesos de traducción propios de la comunidad. La segunda línea de traducción es la translingüística y cultural. Aquí se aplica la traducción conmensurativa, orientada a recuperar distinciones gramaticales y ontológicas, y los corchetes van a señalar información no codificada explícitamente en el zapoteco, pero necesaria en español. Finalmente, la última línea de traducción sería una traducción libre, orientada al español estándar. Esta versión sería más fluida y natural porque iría acorde con las normas discursivas del español escrito. Y aquí pueden ver ejemplos retomando las oraciones previamente presentadas de cómo se vería ya aplicando estas 6 líneas de traducción, pensando en un formato como el que se viene manejando en revistas del tipo de Tlalocan. Entonces tendremos, por ejemplo, en el caso de 10, 3 traducciones: comer el panal, que es la traducción que aporta la colaboradora nativohablante; el señor comía el panal, que es la traducción translingüística e intercultural; y simplemente comía el panal, que sería la traducción más apegada a las normas canónicas del español. Y lo mismo en el caso de 11 y de 12. Va cambiando la manera en que se van utilizando los compuestos para referirse al señor, en este caso, señor serpiente, y las bolitas del señor serpiente cerro. Esta estructura, esta propuesta de traducción permite mostrar, en lugar de ocultar las diferencias entre el zapoteco y el español, recupera información referencial y no referencial, evita que la traducción colapse la identidad del personaje cuando pasa de humano a serpiente y luego a cerro, y finalmente ofrece al lector 3 niveles de acceso: el comunitario, el lingüístico y el discursivo. Las conclusiones las dividimos en 3 puntos, que cada uno puede ser objeto de discusión, pero eso ya será tema de alguna otra presentación. La primera tiene que ver con la aplicabilidad y la pertinencia. En sí lo estamos pensando para publicaciones de entrada como Tlalocan, que ya viene manejando este tipo de formato con versiones glosadas. Aquí, pues como ya les mostrábamos, las traducciones suelen reducirse a una sola línea, lo que invisibiliza la transformación gramatical, ontológica y social. La estructura de 6 líneas, en cambio, permitiría mostrar simultáneamente distintos niveles de traducción y análisis. Es una alternativa viable para publicaciones especializadas que buscan transparencia lingüística y rigor etnográfico.
El segundo eje de las conclusiones tiene que ver con el aporte central de la presentación, que justamente es esta propuesta de 3 líneas de traducción. Aunque el glosado incluye 6 líneas, el aporte metodológico clave está en proponer el uso de estos 3 tipos de traducción. El de la 4ª línea sería una traducción realizada por los colaboradores nativohablantes. Recordemos que sería el uso de un español, pero como segunda lengua, no como lengua materna, que puede ser útil para estudios de bilingüismo, contacto lingüístico y pedagogía del español como L2. La traducción de la 5ª línea recupera distinciones ontológicas, pronominales y pragmáticas que el español no codifica y podría ser objeto de interés para lingüistas, antropólogos y un público más especializado. Y finalmente, la 6ª línea de traducción sería necesaria para la circulación académica y literaria de estos relatos. Estas 3 versiones no compiten, sino que atienden a públicos distintos y responden a necesidades diversas. El último eje de las conclusiones tiene que ver con un tema que todavía queda discutir a futuro, que es qué hacer con las versiones corridas. Aquí proponemos 2 alternativas. La primera es generar una versión que sea punto medio entre las 3 versiones, y la segunda alternativa es ofrecer 3 versiones corridas, cada una correspondiente a las líneas de traducción. Es decir, la 4ª línea, que pues tenemos que tener en mente que puede sonar un poco rural o no estándar, pero justamente ahí estaría su riqueza para estudios sociolingüísticos y de adquisición. La 5ª línea puede parecer antiestética, pero recordando Levitt, los antropólogos y en general lingüistas no deberíamos temer a las traducciones monstruosas porque permiten acercarse a mundos lingüísticos distintos. La 6ª línea, pues creo que no presentaría mayor problema porque está pegada a las normas del español estándar. Pero todavía como trabajo futuro, queda pendiente someter estas versiones corridas al juicio de nativohablantes tanto del español como del zapoteco de San Pablo Huilap para evaluar su claridad, pertinencia y utilidad en distintos contextos de lectura. Traducir desde el campo es escuchar, acompañar, reconstruir mundos, hacer visibles las distinciones que otras lenguas codifican y abrir caminos para que más personas se acerquen a las lenguas amerindias. La traducción translingüística e intercultural no solo traslada palabras, reconstruye relaciones, ontologías y formas de estar en el mundo. Finalmente, queremos agradecer a Virginia Yanamay Morales Cruz por su hospitalidad y generosidad durante las estancias en campo, a Almarrita Gómez Morales por su compañía, guía y reflexiones lingüísticas y antropológicas, a Teófilo Mejía Cruz por compartir con nosotros la historia del Cerro Nueve Puntas, a Yesenia Morales Luis por su dedicación y apoyo en el proceso de transcripción y traducción, a Benjamín Pérez Santiago por su conocimiento lingüístico como nativo hablante y a José Ovidio Alejos García por su acompañamiento y comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues tuvimos una mesa muy rica en la que fuimos desde cómo escapar a la estandarización de la traducción, a los efectos de invisibilizar tanto las lenguas como aspectos propios a cada lengua en ciertas formas de traducción o cómo evitarlo también, ¿no? Desgraciadamente no tenemos tiempo para preguntas, pero yo creo que sí nos podemos tomar 5 minutitos de transición y bueno, sí, se pueden acercar a los ponentes a hacer sus preguntas. Muchas gracias a todos.